Bueno, estamos acá de regreso en nuestro tercer episodio, parte 1, o no se sabe, de este podcast Art, Amigo Rompetecho. Hoy tenemos el agrado, el gusto de presentarles a Brian Pablo Giovanni Díaz Montúfar de la Santa Cruz de Jesús. Brian Díaz Montúfar, él estuvo el año pasado en la escuela como estudiante. Este año desempeñó una labor importante de staff y líder, y por sobre todas las cosas, amigo rompetecho de muchos de nosotros. Yo lo considero así. Brian, ¿cómo estás? ¿Te quieres presentar a nuestro público, a nuestra gran audiencia? Gracias, yo soy Brian Pablo Giovanni Díaz Montúfar, tengo 25 años. Es un gusto estar 25 tenés. Tengo 25 años, aunque ustedes no lo crean, la vida ha sido dura. Ahora también es testimonio. Testimonio de la vida dura que he llevado. Y sí, soy más joven que estos dos muchachos que están acá. Tampoco somos tan viejos. Pues una mínima diferencia. Un par de meses de diferencia, ¿no? 2 añitos. Y estoy contento, me siento muy honrado. No sé, como que me da mucha honra de estar aquí. Gracias. Sí, qué emoción. Gracias. Es un gusto tenerte acá entre nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy, aunque ustedes no lo crean, Brian tiene una gran habilidad, un gran don de mostrarse como un padre a las personas. Creo que, como lo hablamos en el primer episodio, creo que hay personas que les fue dado o les fue regalado el don de poder ser amigos. Creo que Brian es de esas personas que cuando vos lo ves, es como, wow, qué gran padre es este otro, qué gran padre es este man. Y creo que lo refleja, no solo físicamente, sino espiritualmente. Lo refleja en su forma de actuar, en su forma de aconsejar. Y hoy justamente este episodio va a tratar sobre eso, sobre cómo desde nuestra amistad podemos cumplir ciertas labores o podemos como ayudar a personas que se sienten huérfanos, cómo desde la amistad podemos desempeñar roles de la paternidad también, sin meternos en el hecho de obligarnos a cumplir con un rol paterno, porque creo que no es el caso, pero cómo desde nuestra amistad podemos ayudar a la paternidad de nuestros amigos. Y quiero empezar preguntándote, Brian, ya que este es tu mero mole, dirían por ahí. Mero mole, para las personas que nos están viendo fuera de Guatemala, es un término chapín que se usa como para definir qué es como tu trabajo, qué es como lo que sabes hacer mejor, ya que tu área suprema, para vos, desde tu punto de vista y desde lo que has vivido, ¿qué es la orfandad? ¿Cómo se ve la orfandad? ¿O qué crees vos que es la orfandad? Bueno, creo que esto es algo que todos sabemos, que la orfandad es un estado en el que alguien se encuentra, en el que no tiene papá o mamá o ambos, pero creo que la orfandad, yo lo veo de otra forma, y en esto yo quiero mencionar algo. Hace mucho tiempo atrás yo tenía a mi papá, acaba un pequeño testimonio. Creo que esto lo he hecho muchas y pocas veces, pero nunca como al público. Pero, bueno, de forma resumida, a causa del COVID mi papá fallece y para mí fue algo muy duro. Y fue un tiempo en el que cualquier persona que pasa por esto tiene como resentimiento con Dios y empieza como a hacerse preguntas y es normal. Pero llegué al punto en el que Dios me mostró que Él era mi verdadero padre. Con una simple pregunta que yo le hice como, ¿por qué no me puedo despedir de mi papá? Necesito un abrazo de papá. Y algo que marcó mi vida y fue un encuentro específico con Dios fue cuando Él me respondió con una pregunta también, que para mí a veces es chistoso cuando Dios me responde con preguntas, no sé si les ha pasado, pero Dios me dijo, ¿acaso no es suficiente el amor que yo te puedo dar como padre? Y ahí me di cuenta como todo este tiempo lo tuve y nunca lo había visto de esa forma. Y era porque tenía una figura paterna que suplía eso de una forma increíble y dependía de muchas áreas de mi vida en Él. Entonces, ya no está mi papá y me toca experimentar a Dios como un verdadero padre. Y hoy más que nunca les puedo decir que aunque mi padre terrenal no esté, yo no soy huérfano. Pero es curioso porque cuando mi papá terrenal estaba, me sentía completamente huérfano en Dios porque no sabía quién era mi verdadero padre. Entonces, creo que el hecho de que no tengas un papá no te define huérfano, y porque siento que hay, como en mi caso, hay personas que a veces pueden tener un padre pero no pueden tener la figura del padre, como una referencia de padre en Dios. Entonces, creo que eso
para mí sería la orfandad, no sé si tiene sentido para ustedes. No, sí, claro. Y ahora que ya vimos el concepto de orfandad y que ya nos contaste el breve testimonio de tu papá, quisiera preguntarte, estos últimos 2 años o este último año, ¿cómo has visto reflejada la paternidad de Dios en tu vida? ¿Cómo Dios te ha sorprendido? Ha sido increíble, ha sido increíble. Un reto también, porque me gustaría me gustaría que pudiéramos definir primero cuáles son las funciones que un padre cumple con nosotros. Por ejemplo, un padre provee, protege y da identidad. Cuando estamos niños y de repente nos caemos, nos pasa algo, el papá es el que nos levanta y nos dice como, no, sos fuerte, sos valiente, nada pasó. A diferencia de una mamá te abraza, a veces la mamá llora con el niño, te consuela, pero la figura del papá es darte esa identidad. Creo que como hombres es más como específico, decir sos fuerte, sos valiente. Y obviamente en el caso de las niñas también afirma ese lado femenino. Pero creo que estaba tan acomodado a que mi papá cumplía muy bien esas funciones que cuando él no estuvo y me pasaba una situación era como ¿a quién voy ahora? Por ejemplo, se me pinchaba la llanta del carro, era como llamaba a mi papá y ya en menos de media hora ya estaba ahí ayudándome a arreglar. Pasaba alguna situación y yo no me tenía que preocupar porque él era un hombre que resolvía. Y una vez, Juanma no me dejará mentir, yo iba manejando y de repente sentimos un cuentazo así y nos chocaron, me chocaron el carro y yo estaba súper asustado. El carro de atrás se hizo lata. Y cuando vi el carro de atrás, la parte de adelante, cómo se había deshecho, yo dije, Dios mío, ya valió. Pero sí fue duro el trancazo, sí fue duro. Sí, y cuando me bajo a ver y veo mi carro, digo como, ¿qué pasó? Y con Juanma nos miramos, era como, ¿qué pasó? No, a mi carro no le pasó nada. Y la persona de atrás asustada porque su carro pues sí se había dañado y demás. Pero yo no sabía cómo actuar en esa situación, porque lo más seguro era llamar a mi papá y él llegaba. Entonces, creo que ahí fue la primera vez que experimenté el no tener a mi papá terrenal. Y fue como, pasó el choque y yo estaba en shock. Y esa impresión de, lo voy a llamar, y fue como, no, pero ya no está. ¿Y qué hago? Y creo que ahí entró como ese sentir de orfandad, como decir, como, no está mi papá, ¿qué va a pasar? Recuerdo que la persona que nos tocó estaba como asustado, como, ¿qué les pasó? ¿Están bien? Y yo como, creo que sí estoy bien. Y fue como, mira, necesitas algo, te pago algo. Y yo como, no sé. Y al final el señor como, ten esto, mira, ya. Y ya después que caí en cuenta en lo que había pasado, creo que sí tuve ese tiempo de llorar y decir como, si mi papá hubiera estado acá, hubiera sido más fácil. Pero creo que ahí fue cuando Dios me enseñó, no estás solo, yo soy tu padre y sí hice algo por ti, te guardé, no fue un choque fuerte, aún así la persona se hizo responsable de nosotros, fue como, no sé cómo se siente, porque realmente no sabía qué hacer, porque nosotros no sabíamos qué hacer. Yo estaba en shock, era como... Era mi primer choque. Sí. Sí, y el mío fue el primer choque manejando. Ay, yo he tenido varios. Entonces, recuerdo que ese día hasta fuimos a celebrar con Juan. Porque chocaron. Pero ahí entendí que realmente no estaba solo, porque hasta la persona de atrás hizo cargo de nosotros sin conocernos. Y fue curioso porque este suceso fue como, fueron sucediendo más cosas en las que decía, si mi papá estuviera, esto no estuviera pasando. Y llegaron muchos momentos en los que yo le decía a Dios, si mi papá estuviera acá, se hubiera hecho cargo. Se hubiera hecho cargo, y le decía como, entonces hacete cargo, sos mi papá. Y aquí entra algo curioso que yo nunca me había dado cuenta, y creo que tuve esos momentos en los que también me puse como berrinchudo con Dios. Y fue como, no, es que mi papá ya hubiera hecho algo por mí. ¿Qué estás haciendo por mí? Y me quedé así enojado y como escuchando, y Dios no me decía nada. Yo como, habla. Y me encanta porque en esas son las partes en las que puedo experimentar a Dios como tan papá en mi vida. Y me dijo, sentí que me habló con ternura, amor, y me dijo, ¿te das cuenta que aunque tu papá terrenal no está, seguís confiando en él? Y yo le dije, wow, ¿cómo es esto? Y me dijo, sí, porque me estás pidiendo provisión, pero me estás diciendo, si él estuviera, entonces tu confianza está en alguien que ya no está. Y me di cuenta y fue como,
puchi, sí, es cierto. Y Dios ahí me dijo una vez más, ¿por qué no me dejas que yo sea tu padre al 100%? Y le dije como, pero si ya te he dado ese lugar. Y me dijo, sí, pero seguís confiando en tu papá. Y creo que fue un momento de entrega, de decir, ok, te entrego esta área en mi vida, te dejo que seas mi papá al 100%, que cubras todo en mí. Y creo que como humanos, siempre que pasamos una situación, lo primero es ir a un amigo, ir a alguien, ir a la familia, o a veces te lo guardas y no sabes qué hacer. Y he experimentado en muchas ocasiones en las que simplemente voy con Dios, le hablo como le hablaba a mi papá y mira, me está pasando esto. Solo, ¿qué pensás? Te lo entrego. Y siento como Dios pone personas específicas que traen una respuesta. Entonces, es como experimentar una vez más que no tengo que ir a alguien más, tengo el acceso directo a mi padre. Y de esa forma he experimentado a Dios como un padre. Cosas sobrenaturales que ha hecho, como proveer vuelos de avión que nunca imaginé que iban a llegar. Y la gente puede pensar, no, es que este tiene dinero y así, pero es Dios la verdad. Él se lleva todo el crédito como padre. Y ahí es donde me doy cuenta que Dios provee a mi vida, no solo me provee, sino me consiente de la misma forma o mayor a como mi papá lo hacía. Yo siento que qué bonito, porque siento que de alguna forma igual tuviste una buena referencia, porque tal vez a veces en la vida, antes de conocer a Dios, conocemos a nuestros papás terrenales, o sea, tal vez no todos tienen ese privilegio, pero tú lo tuviste, como de tener un buen padre que aún así, que no es Dios, pero te dejó como un estándar, digamos. Pero me pongo a pensar como todas esas personas, porque yo también hablo de mi papá y mi papá ha sido un buen padre, sigue siendo un buen padre, pero, y también ha puesto un estándar en mi vida, que obviamente al después conocer a Dios como padre, te das cuenta como, para los que hemos tenido un buen padre, como Dios es todavía mejor del papá que yo ya tuve, y cómo Él llena eso, pero ¿qué pasa con estas personas que tal vez no saben lo bueno que Dios puede ser, sino porque pasa que nosotros comparamos a Dios con la figura paterna en nuestra vida muchas veces? Entonces pensamos como, si mi papá no le importó y si mi papá fue un padre ausente, aunque tal vez no haya sido ausente en tu casa y ahí estaba, pero emocionalmente no se involucraba, pensamos igual a Dios no le importan mis sueños, a Dios no le importa lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces como... qué lindo el hecho que tuviste un buen padre y que eso te puso ahí y que hoy tienes esa relación como íntima con él, que ahora es todavía mejor que la que tuviste con tu papá. Pero, ¿cómo ayudamos a estas personas? Y te lo pregunto porque sé que tú sabes cómo, porque tú sos ese padre en la vida de muchas personas que tienen este espíritu de orfandad. ¿Cómo podemos ser padres a estas personas que no han tenido ni el ejemplo? O sea, padres a estas personas que no saben cómo, que Dios es un buen padre. ¿Cómo somos ese ministerio de reconciliación? ¿Cómo somos o sea, tal vez no estamos tomando el lugar de Dios, porque no nos corresponde tomar ese lugar, pero cómo lo llevamos ahí, cómo rompemos el techo para ellos, para que ellos tengan esa cercanía y esta intimidad de conocer a Dios como Padre, y cómo hacemos eso como amigos. Pero pienso, este tema me gusta mucho y me apasiona. Siento que uno de los llamados que Dios me ha dado, y una vez escuché esta frase, no es mía, claro, pero me gustó y la adopté y sentí que era el llamado que Dios me estaba dando y era mostrar a Dios como un buen padre en medio de una generación huérfana. Porque siento, me hizo mucho sentido porque siento que hay muchas personas con corazón de huérfano. Y lo más triste es que muchas de estas personas están en la iglesia, han conocido a Dios desde hace mucho tiempo y aún así su corazón sigue siendo huérfano porque no han tenido una verdadera cercanía con Dios, no lo han experimentado. Y no estoy diciendo que esté mal, pero hace mucho sentido con lo que decís. La figura paterna afecta mucho a cómo podemos ver a Dios. Si tuvimos un padre ausente, creemos que nuestro papá que Dios se va a comportar de la misma forma en la que nuestro padre se comportó. Y creo que son mentiras que vamos creyendo, pero una de las formas que he experimentado de cómo poder acercarme a las personas, y no pretendo ser una figura de padre, pero es raro porque las personas lo ven y honran eso. Y una vez le pregunté a Dios porque él me hablaba mucho del corazón de padre,
y le pregunté cómo yo podía ser un padre si no tenía uno. Y creo que él me respondió como, tenés al mejor padre, tenés el mejor ejemplo y no puedes dar algo que no tenés. Estás recibiendo el amor del Padre, va a fluir de ti un corazón de Padre. Entonces siento que lo primero es, creo que podemos llegar a tener amigos, pero cuando vemos a alguien como un hermano o como un amigo, vamos a competir toda la vida con esa persona. Entonces es como con los hermanos. Desde pequeños siempre es como una competencia de quién es el mejor, quién termina más rápido de comer, quién es el que crece. Aquí ya lo experimentaba. Pero sí, ya lo viví. El año pasado y este año lo vivió, pero Sí. a full. Vida comunidad. Sorpresa. Así usted tiene hermanos. Entonces, pero así son los hermanos o los amigos. Siempre va a haber una competencia de quién es el mejor, incluso en los hermanos, quién es el que crece más rápido. Yo me quedé atrás. Creo que cuando vemos eso desde esa perspectiva rompe algo en el liderazgo. Porque Jesús dijo que para los que amábamos a Él y creíamos en Él, cosas mayores que las que Él hizo íbamos a hacer. Y tenemos una frase que resume lo que Jesús dijo y es que nuestro techo es el suelo de muchas personas. Y cuando aprendemos a ver a las personas de esa forma, creo que es cuando adoptamos ese corazón de paternidad. Porque nuestro corazón no es, te voy a enseñar, pero siempre mi lugar va a ser este y este va a ser tu lugar, sino es lo que yo he construido, quiero que sea el techo suficientemente sólido para que sea tu suelo, ese techo que he construido. Y creo que eso lo cambia todo. Eso cambia la fórmula, la forma de ver a los amigos. Entonces, de esa forma he experimentado como el poder ayudar a alguien. Creo que todo empieza con una amistad también. Una amistad sincera, sin el afán o el propósito de querer algo o buscar un lugar en el corazón de la persona. Porque si empezamos desde ese punto, estamos mal. Desde mi perspectiva es, te ayudo, pero acercándote al corazón de Dios. Sí. Como yo te ayudo, pero yo soy ese intermediario, porque al final mi corazón es que el tuyo se acerque a Dios. Y creo que de esa forma podemos como acercarnos a las personas. Yo creo que es bien interesante y bien importante eso, porque muchas veces al querer tomar este rol en la vida de las personas, ya sea de amigo, como hablábamos en el otro episodio de amigo de pacto y en este como digamos como ese rol de paternidad, que siento que vienen a ser como los roles de Jesús, Dios y todavía falta el del Espíritu Santo. Siento que muchas veces podemos caer en ese error de que las personas dependan de nosotros y como yo estoy supliendo esta necesidad en tu vida, pero en realidad como saber no somos responsables de ser esa parte que llena la vida de la persona, de tomar ese rol que le corresponde a Dios, sino que esta persona pueda tener esa cercanía con Dios y que lo que nosotros les enseñemos a través de estos dones que Dios nos ha dado, en tu caso la paternidad, yo siento que a Juanma y a mí nos ha dado el don de amigo, como que de Jesús, y vos tenés el de Dios Padre, también Brandon tiene el de Jesús, siento yo. Y tenemos todo, ¿verdad? Pero como ese resalto. Como acercar a la persona a Dios a través de estos dones y no a nosotros. Y eso es buen punto porque pasan dos cosas. Uno, cuando nosotros pretendemos ser ese lugar o esa figura de padre para alguien, está mal porque las personas ya están aburridas de que un papá les diga, me respetas porque yo soy tu papá. Es como el papá a veces no sabe qué hacer y lo único que hace, no estoy diciendo que todos lo hagan, pero muchas veces los padres no saben qué hacer con los hijos y toman autoridad por la figura que tienen. Porque soy tu papá y punto. Entonces, las personas están aburridas de tener una figura que les exija honra. Entonces, no podemos como pretender ser esa figura para alguien. Y lo segundo es, cuando nosotros nos acercamos a nosotros mismos, creo que cuando llega el punto en el que los apoyamos como un padre lo hace, y de repente ese apoyo ya no está, la persona puso su confianza en nuestra persona. Entonces, por alguna otra razón ya no lo vas a poder ayudar, y esa persona va a decir, otra figura que me decepciona. Pero si desde el principio oramos, si es un tema de provisión, oremos y experimentemos juntos cómo Dios te va a proveer.
si desde el principio lo acercamos al corazón del Padre, cuando no estemos en la vida de esa persona por una u otra situación, no va a haber como esa herida de me falta una figura, porque siempre lo direccionamos a la fuente principal, que es Dios. Y siento que hay dos verdades en tensión, porque siempre tenemos algo que dar, porque siempre estamos recibiendo de Dios, pero en algún punto si aún así tú no estás acercando a la persona a Dios y la estás acercando a ti, te vas a desgastar. Exacto. Porque en realidad estás tomando ese rol que no te corresponde. Y el saber que no es nuestra responsabilidad. Creo que eso es lo principal. Sí. Yo hago mucho énfasis en esto porque creo que es muy cierto. No es un lugar que buscas, pero Dios te lo da y las personas lo reconocen en ti. El tema de la paternidad. Sí, y creo que es como también importante el resaltar de que, si bien es cierto, no somos responsables de llenar ese vacío, creo que sí hay como cierta responsabilidad de nosotros de ver que nuestro hermano está mal y ver de qué forma podemos ayudarlo. Porque al final creo que eso es como también parte de las características de un padre, el hecho de proveer. O sea, quizás no necesitas económicamente nada, pero a lo mejor un abrazo, el hecho de como, ok, estás mal, entonces ven y te voy a abrazar. Y a veces las personas no necesitan que les des como la gran charla o la gran prédica, a veces solo necesitan como que estés ahí, que escuches, ajá. Y eso creo que también se nos olvida que es algo que Dios hace también, porque a veces estamos como tan cansados y tan frustrados. A mí me ha pasado que voy a Dios y estoy orando y le digo, ¿cómo es que me pasó esto? Y me siento así, 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 y Dios se queda en silencio. Y cuando yo termino de hablar, entonces me dice como, ok, ¿ya? Sí, ya. Y creo que también es parte de ser amigo y también como mostrar esas características de un padre, el hecho de, ok, vení, desahogate, contame qué pasó. Y a veces las personas, como digo, no necesitan un gran consejo, solo necesitan como, es que necesito que alguien me escuche. Y a veces cometemos ese error de querer tener siempre un consejo o una palabra. Y no digo que esté mal, pero a veces lo que necesita esa persona es que solo necesito que me escuches. Que es algo que hemos olvidado y que pues yo no crecí con mi papá, pero al menos con mi mamá a veces yo iba y le contaba y ella me dice como, ¿qué, mijo? ¿Ya estás bien? Sí. Y ya seguía haciendo sus cosas y yo como... Lo que no te daba un consejo, pero solo tenías a alguien que te escuchara. Ajá. Y a veces un hijo, un huérfano, un hijo pródigo, eso necesita. A veces, y lo veo como muy reflejado en la parábola del hijo pródigo. O sea, el papá no lo regañó, el papá no le dijo, ya viste, te lo dije, que no hicieras eso. El papá nunca como lo criticó, lo juzgó, sino le dijo, ok, venite, aquí hay comida, toma ropa, toma tu niño, te devuelvo lo que siempre fue tuyo. Y creo que también nuestra función como amigos, reflejando esa como figura paterna o esas características de Dios como padre, es decir, ok, te equivocaste, bueno, sigamos adelante. Aquí hay comida, ¿querés comer? ¿Querés dormir? Ven, descansemos juntos. Creo que también es como importante reconocer y saber eso, que no somos como los encargados de juzgar, de regañar, sino, ok, venite, sigamos adelante. Que es algo que también he visto que también lo has hecho mucho en la vida de muchas personas. Y esto me lleva a una pregunta, y yo lo hablaba hace tiempo con un amigo también, y es cómo cuidas tu corazón cuando toca ver que un hijo pródigo se va. O sea, cómo desde tu figura como padre, o desde las características o la función o las habilidades o dones que tenemos como padres, o sea, no padres que literales, sino padres metafóricamente hablando, padres espirituales, como, no sé si te ha pasado alguna vez, como dices como que, no, está bien, no, pero igual yo sigo aquí, esperando, y aquí está tu comida, aquí está tu túnica, aquí está tu anillo y tu sandalia. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo...? Sí. Creo que es triste, pero uno experimenta, creo que todos tenemos la capacidad de experimentar lo que Dios experimenta. Tenemos el corazón de Cristo, de Dios, y creo que uno se entristece cuando alguien ve que alguien que está luchando con algo cae nuevamente. Claro, no estamos en el lugar de juzgar, pero sí duele a veces, sí duele ver. Y creo que cuando nos duele, sabemos que tenemos el corazón de Cristo, porque sabemos que a Él también le duele. Pero algo que he aprendido en este tiempo es que tú te conviertes en una figura no paterna, sino de autoridad en la vida de alguien cuando esa persona te da autoridad. ¿Y cómo esa persona te da autoridad? Es como que Gizzy viniera o Juanma me contara, mira, estoy pasando por este proceso, quiero que estés al tanto de mi vida. Te doy autoridad para que si ves que me estoy descarriando me puedas decir, ok, Juanma y Gizzy ya me dieron su autoridad, pero eso no significa que ellos van a hacer lo que yo les voy a decir, porque si no eso sería manipulación. Y es lo mismo que el Padre hace con nosotros.
Dios permite que nosotros vayamos y hagamos lo que sea, aún sabiendo que el camino va a ser de perdición, como el ejemplo que decías del hijo pródigo. El papá le dio libertad. Y muchos podemos decir, pero ¿por qué él hizo eso? Lo más fácil era encerrarlo, castigarlo. Pero cuando hacemos eso, actuamos en base al temor. Es como no sé qué hacer en esa situación, lo que puedo hacer es tomar el control. Pero Dios no toma el control de esa forma en nuestras vidas, porque si no nos estaría manipulando. Por eso nos dio esa libertad responsable, en la que Él nos dice, puedes hacer de todo, pero no todo te conviene. Entonces, creo que el conocer el corazón del Padre nos hace también ser esos buenos amigos, porque yo sé que puedes fallar, no te voy a juzgar, pero me va a doler. Te puedo dar un consejo, pero no quiere decir que el consejo que te estoy dando lo tienes que hacer. Y claro, uno cuando te dan autoridades es como que me está dando autoridad en su vida, esta persona va a hacer lo que yo quiero, pero no. Sí. Y a veces pensamos que así es, pero eso es manipulación. Ya lo que hemos aprendido en este tiempo es que la manipulación está ligada al hechicería. Hechicería. Porque está manipulando, es hechicera. Porque ¿qué es la hechicería? Es manipular a alguien para que haga un contra de su voluntad. Eso es manipular a alguien. Entonces, claro, puede doler, pero creo que lo que llena nuestro corazón, el hecho de, en medio de esta situación, es saber que solo acercamos a las personas a hacer lo bueno, solo acercamos a las personas a hacer lo que al Padre le agrada, y que no es nuestra responsabilidad que esas personas tomen buenas o malas decisiones. Sí, yo siento, no sé, quiero contar algo que me pasa a veces, tal vez particularmente contigo, por como líder, digamos, porque siento que también, más que amigo, también he tomado como ese rol de discípula contigo este año, y siento que, por ejemplo, me acuerdo una vez reciente que hice algo y luego fue como que te dije, la regué, ¿verdad? Y tú me dijiste, sí, pero no te juzgo. O sea, yo te dije, la regué, ¿verdad? Sí, pero no te juzgo. Y yo le dije todavía, ¿crees que me dejé llevar por el enemigo? Sí, me dijo. Pero fue como, o sea, no te juzgo porque ya me ha pasado, o sea, como algo así. Entonces, yo siento como que también, y justo en esa misma situación, como que tomaste autoridad en también como hablar a mi corazón y como que esto, o sea, ya hasta aquí, como ya no sigas este camino, no hagas eso. Y siento que fue bueno, pero también siento que por la misma autoridad que siento que te he dado, porque, o sea, lo hablaste literal, o sea, lo hablaste como que sí pasara, pero sí ha pasado, como que te hemos dado, Juan Mayo, autoridad en nuestra vida como líder, y siento que es como a veces, como que el Espíritu Santo trae convicción a mi vida cuando sé que hago algo que no está bien, y como que siento que, no sé si lo ves, pero yo siento que lo ves, como que siento que, como que digo, ay, hice esto mal, y yo sé que el Brian se dio cuenta, tal vez no me dijiste nada, pero sí sé que te diste cuenta, como que puedo sentir que te diste cuenta, y eso es como, siento que como si vos me ves que me equivoco, siento que Dios me ve también, como ese padre, ¿sabes? Como el Brian vio que la regué, y digo, como Dios también lo ve, y es como una convicción de, esto lo tengo que mejorar, y como que lo puedo ver desde afuera, digamos. Entonces siento como que también es bonito como poder experimentar eso en nuestra vida, o sea, porque a pesar de que este año fuiste mi líder, pero también has sido mi amigo, y aún así es como algo que estábamos hablando también en el otro episodio con Brandon, de poder tener como ambas cosas de una forma sana, digamos, poniendo límites en algunas cosas, sabiendo que sos mi líder, pero sos mi amigo, pero aún así como poder experimentar esa autoridad que aún así, aunque ya no seas mi líder, siento que igual la seguís teniendo, porque te sigo honrando de esa forma. Entonces, y yo siento también que es este don que tenés, no solo es como de ser padre, sino también de ser hijo, porque siento que no podés enseñarle a alguien de la paternidad sin enseñarle a ser hijo, o sea, podés ser esa figura, pero primero, o sea, el hecho de cómo tú lo experimentás, siento que eso también hace que las demás personas puedan verlo y lo puedan imitar, o sea, como para bien, digamos. Porque sí, porque es lo que hablabas, ¿no? Como no venís a suplir la necesidad de alguien, sino a enseñarle
cómo esa persona se acerque a Dios y es como para tener esa, o sea, como ese don que tú tienes de padre, porque Dios también te enseñó a ser hijo, que es lo que nos contabas antes. Y siento que, para resumir esa pregunta también, lo que trajo libertad a mi vida también es saber que no soy responsable, es que yo soy un amigo, no soy Dios. Y como les decía, y creo que cuando nosotros también pedimos, tenemos la intención de buscar a alguien, no lo debemos hacer desde el lugar de necesito un padre, voy a buscar a una persona, porque ahí también estoy equivocado. Porque nunca vamos a encontrar como una figura que llene un estándar de padre en nuestras vidas, si no es nuestro papá. Entonces creo que uno ser intencionales en buscar a alguien, pero también el saber que esa persona no es un padre para mi vida. Hay conflictos, muchas personas dicen como lo de sos un padre espiritual para mi vida y todo, y se agradece y todo, pero creo que si nosotros buscamos a un padre en alguien, va a ser muy difícil porque las personas nos pueden fallar todo tiempo, pero Sí. Dios nunca nos va a fallar. Entonces, si yo busco a alguien para que sea mi mentor, sea mi líder y me acerque a Jesús, a Dios Padre, y pueda llenar esa área de mi vida, está bien, y me quedo con lo que Dios me dé, no con lo que la persona pueda hacer. Porque si yo veo a esa persona como un padre y en algún momento me falla, que puede que pase, Claro, me voy a decepcionar, y esa figura de padre, en lugar de ayudarme a crecer en confiar en Dios como padre, como mi mirada estaba puesta en una figura de alguien, se va a dañar. Entonces tiene eso sentido. Y algo que me hizo también como tener mucha paz en el hecho de no ser responsable es que soy responsable por las palabras que yo digo, los consejos que digo, pero no responsable de lo que la persona hace, porque eso es función del Espíritu Santo. Yo no puedo traer convicción a la vida de alguien. Claro. Sí. Estaría quitándole a Dios el lugar de Padre y al Espíritu Santo el lugar. Entonces, Dios nos guarda de eso. Tengamos mucho cuidado como de tomar ese cargo, porque realmente no nos corresponde hacerlo. Es obra de Dios, Jesús y el Espíritu. Wow, qué emoción. Segunda parte. No, sí, fijo, segunda parte. Sí. Ustedes, amigos que nos están viendo, comenten, envíenos sus preguntas, de qué quieren que hablen, o de qué quieren que hablemos, perdón. Sí, gracias Brian por estar acá, gracias por tomar este tiempo. Sé que hay muchas preguntas, que también hay respuestas, porque si algo hemos aprendido cuando el estudiante quiere aprender y hay hambre, aparece el maestro, Dios se encarga de poner el maestro. Pero gracias por estar acá y sé que van a haber más. Hay muchos temas que hablar. Esto de la paternidad es un tema súper extenso. Vamos a seguir hablándolo, pero siempre enfocado desde cómo podemos ser nosotros un buen amigo, un amigo rompetecho para los demás. Gracias por estar acá y muy pronto vamos a hablar. Y con esto nos despedimos. Bye. Transición.